Y el efecto terremoto. Colapinto desnuda el lado oscuro de la F1 y el equipo gigante entró en pánico. Lo que no te contaron del rechazo que cambió las reglas del juego. Gritando de terror. Bienvenidos, amantes de la velocidad y la verdad sin filtros. Si el primer capítulo de la valiente decisión de Franco Colapinto te dejó impactado, prepárate, porque lo que estás a punto de leer es la parte 2 más larga y explosiva de una saga que ha puesto patas para arriba al mundo de la Fórmula 1. Ya te contamos cómo nuestro crack argentino le dijo no a una oferta de oro de un equipo grande. Pero lo que nadie se animó a revelar es la vengativa y fría respuesta que recibió, la campaña silenciosa que intentaron desatar contra él, y cómo, lejos de doblegarlo, eso lo convirtió en un símbolo indomable. Esto es más que una noticia, es la radiografía de un deporte que creía tenerlo todo bajo control, hasta que un joven piloto con agallas decidió jugar según sus propias reglas. Sentate cómodo, que la verdad te va a volar la cabeza. La trampa encaje de oro. ¿Por qué Colapinto dijo no a la oferta soñada? Franco Colapinto había aprendido a moverse con cautela entre las sombras del paddock. No era un novato, aunque algunos lo trataban como tal. Había enfrentado rumores, cambios de última hora, decepciones disfrazadas de oportunidades y ofertas vacías que prometían oro solo para enredarlo en laberintos sin salida. Pero esta vez, lo que llegó a su mesa no era cualquier cosa. Era una propuesta concreta, seria, con números, con proyección, con peso mediático. Un equipo importante, con estructura y pasado glorioso, lo había llamado directamente. Querían que fuera su piloto. No mañana, no en el futuro. Lo querían ya. Y eso, aunque parezca el sueño de cualquier piloto, para Franco representaba todo lo contrario, un problema. La forma en que le hicieron llegar la propuesta fue tan elegante como silenciosa. Una llamada privada, un encuentro discreto, una conversación con tono amistoso pero cargada de dobleces. Le hablaron de proyecto a largo plazo, de confianza, de libertad técnica, de apoyo incondicional. Usaron todas las palabras que cualquier joven piloto desea escuchar. Pero Franco, con la experiencia ganada a base de golpes, escuchaba entre líneas. No se dejaba hipnotizar por discursos bien armados. Observaba los detalles, las pausas, los gestos, la urgencia disimulada. Algo no cerraba, pensó. Y aunque no dijo que no de inmediato, su mente ya empezaba a inclinarse por una respuesta que dejaría a todos paralizados. Lo más extraño era el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando estaba atravesando una etapa de transición personal? ¿Por qué justo cuando su nombre comenzaba a resonar con más fuerza en los pasillos más exclusivos de la categoría? La oferta llegaba como un salvavidas, pero él no se sentía ahogado. Al contrario, había comenzado a sentirse más libre, más claro. Y esta propuesta, en vez de encajar en su crecimiento, parecía diseñada para frenarlo, para ponerlo bajo un techo disfrazado de oportunidad. No era una oferta, era una trampa vestida de oro, y Colapinto lo intuía con una claridad inquietante. Si vos también sentís que hay cosas que no cierran, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios, ¿qué detalles te hacen dudar en el mundo de la F1? La venganza silenciosa. Como el equipo intentó destruir su imagen. Lo que Franco Colapinto no esperaba, sin embargo, era la reacción meticulosa, casi vengativa, que se desataría tras su negativa. El equipo al que había rechazado, uno con historia, con poder, con influencia en los círculos más altos de la Fórmula 1, no estaba dispuesto a dejar pasar la afrenta sin consecuencias. En su mundo, nadie decía que no. Y cuando alguien se atrevía, la represalia no era directa, no era evidente, pero era real. Lo hacían a través de silencios estratégicos, llamadas que no se devolvían, puertas que se cerraban sin explicación. Comenzaba la ofensiva silenciosa, una campaña fría, bien calculada, cuyo único objetivo era desgastarlo desde las sombras. La primera señal fue sutil. Una entrevista pactada con un medio importante fue cancelada sin razón clara. Después, una invitación a un evento clave desapareció de su agenda sin aviso. Luego, sus interacciones con ciertos responsables de marketing y relaciones públicas comenzaron a enfriarse. Nada de eso se comunicaba abiertamente, pero Franco, que ya había recorrido bastante como para no darse cuenta, lo entendió al instante, lo estaban aislando. O mejor dicho, lo intentaban, porque él, lejos de rendirse, se preparó para resistir con más firmeza. Si querían presionarlo hasta que se arrepintiera, no conocían su carácter. Lo más inquietante fue la aparición de una narrativa paralela. De pronto, algunos periodistas comenzaron a deslizar versiones que hablaban de que Franco tenía exigencias desmedidas, que no estaba listo para el nivel que se le pedía, que su entorno lo malajaba. Era evidente que alguien estaba impulsando esas versiones, y no hacía falta ser un experto para deducir quién. Intentaban pintar un cuadro de un piloto difícil, complicado, arrogante. El objetivo era claro, debilitar su imagen,
erosionar la confianza que empezaba a generar en el público, sembrar la duda en futuros interesados. Pero lo que no anticiparon fue que la audiencia ya no era tan fácil de manipular. Las redes, lejos de volverse en su contra, comenzaron a transformarse en su escudo. La comunidad que seguía cada uno de sus pasos, especialmente la legión de fanáticos que lo apoyaba desde Argentina, no tardó en notar el patrón. Denunciaron el intento de desprestigio, defendieron su decisión con argumentos sólidos, expusieron la incoherencia de los medios que antes lo elogiaban y ahora lo cuestionaban. Franco no tuvo que decir nada. Su silencio se volvió una declaración en sí misma. La gente entendía, veía lo que pasaba, y eso lo fortalecía aún más. La mirada que lo dijo todo. Colapinto frente a la adversidad. En medio de ese escenario tenso, hubo una escena reveladora. En una reunión informal donde coincidieron figuras del ambiente, un alto directivo, no del equipo rechazado, pero sí vinculado a su estructura, hizo un comentario ácido frente a otros colegas. Colapinto todavía no sabe en qué juego se metió. Franco, que estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo, no reaccionó. No levantó la voz ni lo enfrentó. Solo lo miró, y en esa mirada fría y firme, dijo todo lo que hacía falta. Porque él sí sabía en qué juego estaba, y lo más importante, sabía cómo jugarlo, sin venderse. Esa noche, al regresar a su alojamiento, reflexionó largo rato sobre todo lo que estaba pasando. Había dado un paso valiente, pero también había despertado fuerzas que no buscaban justicia, sino control. Lo querían dócil, moldeable, predecible. Y él era todo lo contrario. Era libre, inquieto, crítico. No encajaba en sus planes, y por eso lo atacaban. Pero también sabía algo más. Se había resistido hasta ahora sin dejarse quebrar, podía seguir haciéndolo. Porque su poder no venía de contratos ni de favores ni de alianzas. Su poder venía de su convicción, de su verdad. Y eso no lo podían comprar. Si la entereza de Franco te inspira, déjale un like a este video y compartilo con todos tus contactos que necesitan saber esta historia. El equipo rechazado, por su parte, no logró controlar el relato como había planeado. A cada intento de manipular la narrativa se encontraban con un público cada vez más despierto, más crítico, más del lado del piloto. La historia ya no era la del joven que rechazó una oportunidad, sino la del joven que dijo no a las condiciones tóxicas de un sistema que se creía intocable. Y esa historia, esa versión, era mucho más poderosa, porque inspiraba, porque sacudía, porque mostraba que a veces decir que no es lo más valiente que se puede hacer. Franco Colapinto no solo había provocado un escándalo, había abierto una grieta. Había puesto sobre la mesa una conversación incómoda pero necesaria. ¿Qué están dispuestos a hacer los equipos por mantener el control? ¿Y qué están dispuestos a perder los pilotos por no someterse? Esas preguntas, hasta entonces ocultas, ahora estaban en boca de todos. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con una sola palabra: no. La grieta se hace abismo. Consecuencias sistémicas de un no. La decisión de Franco Colapinto, que en apariencia había sido un acto individual de firmeza, comenzó a desatar consecuencias mucho más profundas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que empezó como un rechazo puntual se convirtió en una grieta que dejó al descubierto el lado oculto de ciertas dinámicas del deporte. De pronto, otros pilotos, algunos jóvenes, otros con más experiencia, empezaron a murmurar en voz baja cosas que llevaban años callando: contratos opacos, presiones silenciosas, promesas incumplidas, favoritismos disfrazados de estrategias. Colapinto había encendido una mecha, y el fuego ya no se podía apagar. Los primeros efectos se sintieron dentro del propio sistema de representación. Algunos managers que solían operar en silencio bajo acuerdos entre bastidores empezaron a mostrarse nerviosos. Porque Franco, al hablar con tanta claridad, estaba quebrando ese código no escrito que obligaba a los pilotos a portarse bien si querían avanzar. Su negativa no solo fue una bofetada para el equipo que lo había cortejado, sino para todos los engranajes que lo sostenían. Porque había expuesto que un piloto podía sobrevivir sin arrodillarse, y eso para muchos era peligroso, inaceptable, subversivo. En paralelo, surgieron debates entre analistas de peso. Algunos defendían al equipo, argumentando que un piloto joven no podía permitirse rechazar oportunidades. Pero otros iban más allá y cuestionaban si lo que el equipo ofrecía era realmente una oportunidad o una trampa disfrazada de salvación. La palabra control comenzó a repetirse, y con ella, el foco de la discusión cambió. Ya no se trataba de si Colapinto había sido inteligente o impulsivo, se trataba de si era justo que en pleno siglo XXI los pilotos aún tuvieran que elegir entre libertad y progreso, entre decir lo que piensan o avanzar en sus carreras. Mientras el eco del escándalo se expandía, Franco se mantuvo firme, pero no estaba solo. En las sombras empezaron a contactarlo personas que jamás habrían imaginado acercarse antes: exmiembros de equipos, asesores, periodistas veteranos.
Todos querían hablar con él. Algunos lo felicitaban por su valentía, otros le ofrecían información. En ese universo de datos, surgieron verdades que dormían escondidas desde hacía años. Historias de otros pilotos que fueron anulados, relegados o ignorados por no someterse. Y ahora, gracias a su gesto, muchas de esas voces encontraban un cauce para ser escuchadas. Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando una figura histórica del automovilismo, alguien que había sido testigo de las peores prácticas dentro del paddock, lo mencionó públicamente. No por nombre, pero sí por gesto. Dijo que hay pilotos que prefieren conservar su alma, y eso vale más que cualquier asiento. Esa frase, replicada miles de veces, se convirtió en un estandarte. Franco la leyó en su teléfono una tarde cualquiera y se quedó mirando la pantalla en silencio. Sabía lo que significaba, su decisión ya no le pertenecía solo a él, era parte de algo más grande. El comienzo de un nuevo camino, el piloto auténtico. Pero no todo era respaldo, también llegaron las advertencias. Algunos patrocinadores comenzaron a mostrarse nerviosos. Temían que su imagen quedara atrapada en el fuego cruzado. Las marcas, siempre cautas, preferían perfiles neutros, obedientes, moldeables. Y Franco, con su sinceridad brutal, no encajaba en esa plantilla. Su equipo de representación tuvo que maniobrar con delicadeza, explicar, justificar, proteger. Pero el argentino no se doblegó. Si tenía que perder apoyos por mantenerse fiel a sí mismo, lo aceptaba. Porque lo que estaba en juego no era solo su carrera, era su identidad. Pese a todo, el interés por Colapinto no se apagó. Al contrario, equipos alternativos comenzaron a acercarse. Algunos con propuestas inesperadas, ofertas más humildes quizás, pero más honestas. Proyectos a mediano plazo sin condiciones oscuras. Franco las escuchaba con atención. No buscaba salvarse a toda costa, buscaba crecer sin venderse. Y esa búsqueda, aunque más lenta y difícil, era la que le permitía dormir en paz cada noche. Porque no había nada más valioso para el que mirar al espejo y reconocerse. En la base de todo, había una convicción que lo sostenía. Él no quería ser un simple nombre en una parrilla. Quería ser un símbolo de que se podía hacer el camino de otra forma, que no hacía falta callar para avanzar, que se podía ser firme, íntegro y aún así llegar lejos. No era un mártir ni se veía como un héroe, solo quería ser coherente. Y ese deseo tan humano, tan potente, era el que lo convertía, sin buscarlo, en un punto de referencia. En alguien que había dicho no cuando todos esperaban que dijera sí. El escándalo seguía expandiéndose, pero él ya no lo vivía con angustia. Ahora lo observaba con serenidad. Sabía que el tiempo pondría cada pieza en su lugar, que las máscaras caerían solas y que, al final, la verdad, por más incómoda que fuera, siempre encuentra el modo de salir a la luz. Franco Colapinto había empezado algo que ya no se podía detener. Y aunque el camino fuera duro, sabía que le estaba recorriendo de la única manera en la que realmente valía la pena hacerlo, con el alma intacta. Lo que parecía una jugada arriesgada se convertía, con el paso del tiempo, en una obra de carácter. Colapinto no solo había dicho no, había dicho sí a otra forma de ser piloto. Una que no claudica ante el poder, que no se arrodilla por miedo, que no cambia principios por un asiento. En un mundo donde tantos se pierden en el camino por miedo a quedarse afuera, él eligió quedarse adentro, pero con su verdad intacta. Y eso, sin saberlo, lo había llevado más lejos que cualquier contrato. Que cuando un piloto entiende que su mayor victoria es no traicionarse, lo demás, lo verdaderamente grande, termina llegando solo. Entonces, ¿este no marcará un antes y un después en la F1? ¿Se atreverán otros pilotos a seguir el ejemplo de Franco Colapinto y elegir la dignidad antes que la conveniencia? La comunidad ya eligió su bando en esta historia, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante historia que sigue develando los secretos del automovilismo. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se convirtió en el protagonista de su propia revolución en la F1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El tsunami inesperado. El no de Colapinto resuena en la F1 y obliga a los gigantes a replantear todo. Lo que nadie admite aún está a punto de salir a la luz. Gritando de terror. Bienvenidos una vez más a tu canal de confianza, donde las historias más profundas del automovilismo cobran vida. Si pensabas que la saga del no de Franco Colapinto a un equipo top ya había terminado, agárrate fuerte, porque la verdadera onda expansiva de su decisión recién está comenzando a sentirse. Ya te contamos cómo la audacia de nuestro argentino generó un escándalo. Ahora, vamos a explorar cómo ese gesto,
aparentemente individual, se ha convertido en un terremoto silencioso que está forzando a la Fórmula 1 a mirarse al espejo y confrontar sus propias sombras. Prepárense, porque esta es la parte final, el epílogo más esperado, donde desentrañamos cómo la integridad de un piloto puede mover montañas y cambiar las reglas no escritas de un deporte multimillonario. Esto no es solo la continuación de una noticia, es el inicio de una nueva era. El nacimiento de un símbolo. Colapinto. Más que un piloto. La decisión de Franco Colapinto, que en apariencia había sido un acto individual de firmeza, comenzó a desatar consecuencias mucho más profundas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que empezó como un rechazo puntual se convirtió en una grieta que dejó al descubierto el lado oculto de ciertas dinámicas del deporte. De pronto, otros pilotos, algunos jóvenes, otros con más experiencia, empezaron a murmurar en voz baja cosas que llevaban años callando: contratos opacos, presiones silenciosas, promesas incumplidas, favoritismos disfrazados de estrategias. Colapinto había encendido una mecha, y el fuego ya no se podía apagar. En los días que siguieron, la figura de Colapinto dejó de ser la de un piloto emergente y pasó a convertirse en una especie de símbolo cultural. Su gesto, tan aparentemente sencillo como rechazar una propuesta, había desnudado estructuras enteras. Lo que para muchos había sido un acto aislado, para otros se revelaba como la chispa de una transformación. Jóvenes pilotos comenzaron a mencionarlo como una referencia en entrevistas, no por lo que había ganado, sino por lo que había resistido. En un entorno donde cada palabra está medida, donde cada gesto es analizado por decenas de ojos que juzgan sin perdón, Franco había hablado desde un lugar de verdad. Y eso, en un mundo repleto de máscaras, resultaba revolucionario. La conversación ya no se limitaba a su talento en pista, sino a su carácter, a su autonomía. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, para cómo se ve a los pilotos en la F1, se escuchaba en los círculos internos. Y es que el argentino, sin buscarlo, había encarnado el espíritu de una nueva generación que no está dispuesta a ceder su alma por un asiento. Si la autenticidad de Franco te llega al corazón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que su ejemplo cambiará la F1 para siempre? El precio del silencio. Como el equipo rechazado entra en crisis. Mientras tanto, el equipo al que había rechazado comenzaba a sentir el costo del escándalo. Su imagen, antes intocable, ahora estaba bajo la lupa. Se analizaban sus movimientos con una mirada más crítica. La prensa, incluso la más afín, empezó a pedir explicaciones. Los patrocinadores, siempre atentos al clima público, comenzaron a exigir transparencia. Se hablaba de internas, de desorganización, de decisiones basadas en intereses alejados del deporte. Lo que Colapinto había encendido era una tormenta silenciosa pero imparable. Aunque Franco nunca mencionó el nombre del equipo, su silencio era, paradójicamente, el ruido más fuerte en todo ese caos. Cada minuto que pasaba sin una desmentida categórica, sin pruebas de su inocencia, el equipo se hundía más en las arenas movedizas de la especulación. Muchos creen que la falta de una respuesta contundente es una admisión de culpa disfrazada, circulaba en los corrillos. Esta situación puso al equipo en una posición sumamente incómoda, forzándolos a reevaluar no solo sus estrategias de comunicación, sino también sus prácticas internas. El manto de secretismo y control que alguna vez los protegió ahora los asfixiaba. Este terremoto no solo afectó su reputación, también empezó a tener repercusiones prácticas. Se rumorea que algunas marcas, históricamente asociadas a la escudería, han expresado preocupación por la imagen de toxicidad que se ha generado. Los ingresos por patrocinio son el oxígeno de estos equipos, y perder la confianza de los socios podría significar un golpe letal a su capacidad de competir en el futuro. La armadura de la convicción. El foco inquebrantable de Colapinto. Franco, lejos de sentirse satisfecho por lo generado, se mantenía concentrado. No quería convertirse en una caricatura de rebelde. Sabía que el respeto se construye con consistencia, no con escándalos. Por eso eligió el camino más difícil, seguir trabajando en silencio, con la misma entrega de siempre, pero con más determinación que nunca. Mientras otros discutían su decisión en mesas redondas o lo usaban como argumento para agendas personales, él entrenaba, se preparaba, leía, estudiaba. Porque entendía que más allá de lo que había logrado con su gesto, la verdadera respuesta debía venir desde su rendimiento, desde su crecimiento, desde lo que hiciera cada día por seguir avanzando sin claudicar. Así, poco a poco, se fue fortaleciendo. Lo que parecía una jugada arriesgada se convertía, con el paso del tiempo, en una obra de carácter. Colapinto no solo había dicho no, había dicho sí a otra forma de ser piloto. Una que no claudica ante el poder, que no se arrodilla por miedo, que no cambia principios por un asiento. En un mundo donde tantos se pierden en el camino por miedo a quedarse afuera, él eligió quedarse adentro, pero con su verdad intacta.
Y eso, sin saberlo, lo había llevado más lejos que cualquier contrato. Que cuando un piloto entiende que su mayor victoria es no traicionarse, lo demás, lo verdaderamente grande, termina llegando solo. Su entereza no solo impactó en el paddock, sino también en el sistema de representación. Algunos managers, que solían operar en la opacidad de los acuerdos tras bambalinas, comenzaron a mostrarse nerviosos. La claridad de Franco estaba quebrando ese código no escrito que obligaba a los pilotos a portarse bien si querían avanzar. Su negativa no fue solo una bofetada al equipo que lo cortejó, sino a todos los engranajes que lo sostenían, porque expuso que un piloto podía sobrevivir sin arrodillarse. Y eso, para muchos, era peligroso, inaceptable, subversivo. Entonces, ¿este no marcará un antes y un después definitivo en cómo los pilotos negocian su futuro? ¿Veremos a más talento siguiendo los pasos de Franco Colapinto, priorizando la dignidad sobre la conveniencia? La comunidad ya eligió su bando en esta historia, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante historia que sigue develando los secretos del automovilismo. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se convirtió en el protagonista de su propia revolución en la F1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, fanáticos y fanáticas de la Fórmula 1. Si creyeron que ya habíamos llegado al final de la historia de Franco Colapinto, les tenemos una última y crucial entrega que cierra esta saga épica. Hemos explorado cada rincón del impactante no de Franco a un equipo gigante, la brutal represalia y su increíble resiliencia. Ahora, es el momento de la reflexión final, el verdadero epílogo que nos dejará pensando sobre el futuro de nuestro deporte. Ya hemos desmenuzado la audacia de su rechazo, la campaña silenciosa para desacreditarlo y cómo su autenticidad lo convirtió en un símbolo. Pero, ¿cuál es el legado duradero de todo esto? ¿Qué significa la victoria de la dignidad en un mundo movido por millones? Prepárense para la última pieza de este rompecabezas, donde la verdad definitiva de Colapinto se consolida y deja una marca imborrable en la historia de la F1. Esto es el cierre de una era y el presagio de un cambio. La consagración de un principal. El legado invisible de Colapinto. A lo largo de esta increíble odisea, hemos sido testigos de la transformación de Franco Colapinto. De ser un prometedor joven piloto, se ha convertido en una figura que trasciende las pistas, un verdadero símbolo cultural en el automovilismo. Su no inicial no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino la culminación de una intuición profunda y una experiencia forjada a base de golpes. Él vio más allá del brillo del oro, percibió la trampa, el intento de control, la intención de diluir su esencia en una estructura que no valoraba la integridad. La posterior campaña de desprestigio que intentaron montar en su contra, orquestada con silencios estratégicos y narrativas paralelas, solo sirvió para fortalecer su figura. Fue la reacción de la gente, especialmente desde Argentina, su fiel legión de fanáticos, la que actuó como un escudo impenetrable. Su silencio, en lugar de ser interpretado como debilidad, se convirtió en una poderosa declaración. La gente entendió que detrás de las supuestas exigencias desmedidas o la falta de preparación se escondía la incomodidad de un sistema que no tolera la autonomía. Este episodio, con su carga de dolor y traición, lo hizo más fuerte. Las noches de insomnio, la lucha interna feroz y la soledad de sentirse acorralado, lo llevaron a una convicción inquebrantable. Su poder no emanaba de un contrato, sino de su propia verdad y de la fidelidad a sí mismo. Y eso, para cualquier deportista de élite, es una victoria que el dinero no puede comprar. Si la historia de Colapinto te ha marcado tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Qué crees que es lo más valioso que Franco ganó en esta batalla? El remesón en el paddock. Un despertar inevitable. El impacto del no de Colapinto y la forma en que manejó la represalia ha resonado mucho más allá de las oficinas de un solo equipo. Ha encendido una mecha que ya no se puede apagar, generando una grieta profunda en las dinámicas de poder de la Fórmula 1. Otros pilotos, managers y figuras del paddock han comenzado a reevaluar sus propias experiencias, sus silencios, sus concesiones. Historias de contratos opacos, presiones silenciosas y favoritismos encubiertos, antes susurradas, ahora encuentran un eco en el valiente gesto de Franco. El equipo que lo rechazó, y que intentó disciplinarlo por su audacia, está pagando un precio alto. Su imagen, antes intocable, se ha visto dañada. La prensa, los patrocinadores y la opinión pública ejercen una presión sin precedentes, exigiendo transparencia y cuestionando las prácticas internas. El silencio prolongado de la escudería, la falta de una respuesta contundente, ha sido interpretado por muchos como una confirmación de la narrativa de Colapinto. La verdad, por más incómoda que sea, siempre encuentra el modo de salir a la luz.
Este episodio ha forzado una conversación necesaria sobre el equilibrio entre el control del equipo y la libertad del piloto, sobre la dignidad en un deporte tan competitivo. ¿Es justo que un joven talento tenga que elegir entre avanzar en su carrera y mantener su integridad? Colapinto, sin buscar ser un mártir ni un héroe, ha demostrado que se puede ser fiel a los principios y aún así llegar lejos. Un nuevo modelo de éxito. La victoria de la dignidad. La fortaleza de Franco Colapinto, en medio de la tormenta, ha sido asombrosa. Lejos de dejarse distraer por el ruido mediático o las conspiraciones, se ha mantenido enfocado en lo que sabe hacer mejor: trabajar y crecer. Su entrenamiento, su preparación mental y su dedicación inquebrantable son la mejor respuesta a quienes intentaron frenarlo. Él entendió que la verdadera victoria no se mide solo en puntos o contratos, sino en la capacidad de mirarse al espejo y reconocerse. Lo que parecía una jugada arriesgada al inicio, se ha convertido, con el paso del tiempo, en una obra de carácter. Colapinto no solo dijo no a una oferta, dijo sí a una forma diferente de ser piloto. Una que no claudica ante el poder, que no se arrodilla por miedo, que no cambia principios por un asiento. En un mundo donde tantos se pierden en el camino por temor a quedarse afuera, él eligió quedarse dentro, pero con su verdad intacta. Y eso, sin saberlo, lo ha llevado más lejos que cualquier acuerdo preestablecido. Su figura resuena hoy como un modelo para las futuras generaciones de pilotos, demostrando que el éxito verdadero no siempre reside en la obediencia ciega, sino en la valentía de defender lo que uno cree. La historia de Franco Colapinto no es solo la de un piloto argentino, es la de un joven que, con su integridad como bandera, logró sacudir los cimientos de un gigante y recordarles a todos que, al final del día, la dignidad no tiene precio. Entonces, este no de Colapinto será recordado como el punto de inflexión que impulsó una Fórmula 1 más justa y transparente, ¿o las viejas prácticas seguirán prevaleciendo? La comunidad ya eligió su bando en esta historia, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Y así cerramos esta saga que nos ha mantenido en vilo. La historia de Franco Colapinto es un recordatorio poderoso de que la verdad y la integridad siempre encuentran su camino. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola noticia que desafíe el status quo de la F1, déjale un like si esta historia te emocionó tanto como nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo un solo piloto puede inspirar una revolución. Tu apoyo es fundamental en esta carrera por la verdad.